Historia de un alma, por Santa Teresita de Lisieux. Capítulo 7, parte 1. Primeros años en el Carmelo, 1888 a 1890. El lunes 9 de abril, día en que el Carmelo celebra la fiesta de la Anunciación, trasladada a causa de la Cuaresma, fue el día elegido para mi entrada. La víspera, toda la familia se reunió en torno a la mesa, a la que yo iba a sentarme por última vez. ¡Ay, qué desgarradoras son estas reuniones íntimas! Cuánto uno quisiera pasar inadvertida. Te prodigan las caricias y las palabras más tiernas y te hace más duro el sacrificio de la separación. Mi rey querido apenas hablaba, pero su mirada se posaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez en cuando y mi tío me dispensaba 1000 atenciones de cariño. También Juana y María me colmaban de delicadezas, sobre todo María, que llevándome aparte me pidió perdón por todo lo que creía haberme hecho sufrir. Y finalmente mi querida Leonia, que había vuelto de la visitación hace algunos meses, me colmaba como nadie de besos y caricias. Solo de Celina no he dicho nada, pero ya puedes imaginarte, madre querida, cómo transcurrió la última noche en que dormimos juntas. En la mañana del gran día, tras echar una última mirada a los Buissonets, nido cálido de mi niñez, que ya no volvería a ver, partí del brazo de mi querido rey para subir a la montaña del Carmelo. Al igual que la víspera, toda la familia se reunió para escuchar la Santa Misa y recibir la comunión. En cuanto Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos, ya no escuché a mi alrededor más que sollozos. Yo fui la única que no lloró, pero sentí latir mi corazón con tanta fuerza que, cuando vinieron a decirnos que nos acercáramos a la puerta claustral, me parecía imposible dar un solo paso. Me acerqué, sin embargo, pero preguntándome si no iría a morirme a causa de los fuertes latidos de mi corazón. ¡Ah! ¡Qué momento aquel! Hay que pasar por él para entenderlo. Mi emoción no se tradujo al exterior. Después de abrazar a todos los miembros de mi querida familia, me puse de rodillas ante mi incomparable Padre, pidiéndole su bendición. Para dármela, también Él se puso de rodillas y me bendijo llorando. El espectáculo de aquel anciano ofreciendo su hija al Señor cuando aún estaba en la primavera de la vida tuvo que hacer sonreír a los ángeles. Pocos instantes después se cerraron tras de mí las puertas del Arca Santa y recibí los brazos de las hermanas queridas que me habían hecho de madres y a las que en adelante tomaría por modelo de mis actos. Por fin mis deseos se veían cumplidos. Mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla. Y desde hace 7 años y medio, esta paz íntima me ha acompañado siempre y no me ha abandonado ni siquiera en medio de las mayores tribulaciones. Como a todas las postulantes, inmediatamente después de mi entrada me llevaron al coro. Estaba en penumbra porque estaba expuesto el Santísimo, y lo primero que atrajo mi mirada fueron los ojos de nuestra Santa Madre Genoveva, que se clavaron en mí. Estuve un momento arrodillada a sus pies,
dando gracias a Dios por el don que me concedía de conocer a una santa. Y luego seguí a nuestra Madre María de Gonzaga a los diferentes lugares de la comunidad. Todo me parecía maravilloso. Me creía transportada a un desierto. Nuestra celdita, sobre todo, me encantaba. Pero la alegría que sentía era una alegría serena. Ni el más ligero cefiro hacía ondular las tranquilas aguas sobre las que navegaba mi barquilla, ni una sola nube oscurecía mi cielo azul. Sí, me sentía plenamente compensada de todas mis pruebas. Con qué alegría tan honda repetía estas palabras: estoy aquí para siempre, para siempre. Aquella dicha no era efímera, no se desvanecería con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones. Dios me concedió la gracia de no llevar ninguna al entrar en el Carmelo. Encontré la vida religiosa tal como me la había imaginado. Ningún sacrificio me extrañó. Y, sin embargo, tú sabes bien, madre querida, que mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos, y yo me arrojé en ellos con amor. A los pies de Jesús, hostia, en el interrogatorio que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo. He venido para salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Cuando se quiere alcanzar una meta, hay que poner los medios para ello. Jesús me hizo comprender que las almas quería dármelas por medio de la cruz. Y mi anhelo de sufrir creció a medida que aumentaba el sufrimiento. Durante 5 años este fue mi camino, pero al exterior nada revelaba mi sufrimiento, tanto más doloroso cuanto que solo yo lo conocía. Qué sorpresa nos llevaremos al fin del mundo cuando leamos la historia de las almas. Y cuántas personas se quedarán asombradas al conocer el camino por el que fue conducida la mía. Confesión con el padre Pichon. Esto es tan verdadero que 2 meses después de mi entrada, cuando vino el padre Pichon para la profesión de Sor María del Sagrado Corazón, se quedó sorprendido al ver lo que Dios estaba obrando en mi alma. Y me dijo que, la víspera, al verme hacer oración en el coro, mi fervor le pareció totalmente infantil y muy dulce mi camino. Mi entrevista con el Padre fue para mí un consuelo muy grande, aunque velado por algunas lágrimas a causa de la dificultad que encontré para abrirle mi alma. Hice, no obstante, una confesión general, como nunca la había hecho. Al terminar, el Padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás hayan resonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal. Y luego añadió, da gracias a Dios por todo lo que hace por ti, pues si te abandonase, en vez de ser un pequeño ángel, serías un pequeño demonio. No me costó nada creerlo. Sabía lo débil e imperfecta que era, pero la gratitud embargaba mi alma. Tenía tanto miedo de haber empañado la vestidura de mi bautismo que una garantía como aquella
salida de la boca de un director espiritual como los que quería nuestra Madre Santa Teresa, es decir, que uniesen la ciencia y la virtud, me parecía como salida de la misma boca de Jesús. El Padre me dijo también estas palabras que se grabaron dulcemente en el corazón. Hija mía, que nuestro Señor sea siempre tu superior y tu maestra de novicias. Teresa y sus superioras. De hecho, lo fue, y también mi director espiritual. No quiero decir con esto que mi alma estuviese cerrada a cal y canto para mis superioras. No, más bien, siempre he procurado que fuese para ellas un libro abierto. Pero nuestra madre estaba enferma con frecuencia y tenía poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho y que hablaba muy bien de mí. Sin embargo, Dios permitió que, sin darse cuenta, fuese muy dura conmigo. No podía cruzarme con ella sin tener que besar el suelo. Y lo mismo ocurría en las escasas conferencias espirituales que tenía con ella. ¡Qué gracia inestimable! Cómo actuaba Dios visiblemente a través de la que estaba en su lugar. ¿Qué habría sido de mí si, como pensaba la gente del mundo, hubiese sido el juguete de la comunidad? Quizás, en lugar de ver a nuestro Señor en mis superioras, no me hubiera fijado más que en las personas. Y entonces mi corazón, que había estado tan protegido en el mundo, se habría atado humanamente en el claustro. Gracias a Dios no caí en esa trampa. Cierto, que yo quería mucho a nuestra madre, pero con un afecto puro que me elevaba hacia el esposo de mi alma. Nuestra maestra de novicias era una verdadera santa, el tipo acabado de las primitivas carmelitas. Yo pasaba todo el día a su lado, pues era la que me enseñaba a trabajar. Su bondad conmigo no tenía límites y, sin embargo, mi alma no lograba expansionarse con ella. Me suponía un gran esfuerzo hacer con ella la conferencia espiritual. Como no estaba acostumbrada a hablar de mi alma, no sabía cómo expresar lo que sucedía en mi interior. Una madre, ya mayor, intuyó un día lo que me pasaba y me dijo, sonriendo, en la recreación: hijita, me parece que tú no debes de tener gran cosa que decir a las superioras. ¿Por qué dice eso, madre? Porque tu alma es extremadamente sencilla, y cuando seas perfecta, serás más sencilla todavía, pues cuando uno más se acerca a Dios, más se simplifica. Aquella anciana madre tenía razón. No obstante, la dificultad que yo tenía para abrir mi alma, aun cuando proviniese de mi sencillez, era un auténtico problema para mí. Lo reconozco hoy que, sin dejar de ser sencilla, expreso con gran facilidad lo que pienso. He dicho que Jesús había sido mi director espiritual. Cuando entré en el Carmelo, conocí al que podía haberlo sido, pero apenas me había admitido entre el número de sus hijas, tuvo que partir para el exilio. Así que solo lo conocí para perderle enseguida. Reducida a no recibir de él más que una carta, por dos de que yo le escribía, pronto mi corazón se volvió hacia el director de los directores. Y él fue quien me instruyó en esa ciencia escondida a los sabios y a los prudentes, que él quiere revelar a los más pequeños. Lucas 10, 21. La Santa Faz. La florecita trasplantada a la montaña del Carmelo tenía que abrirse a la sombra de la cruz. Las lágrimas y la sangre de Jesús fueron su rocío.
y su faz adorable, velada por el llanto, fue su sol. Hasta entonces todavía no había yo sondeado la profundidad de los tesoros escondidos en la santa faz. Fuiste tú, madre querida, quien me enseñó a conocerlos. Lo mismo que, hacía años, nos habíamos precedido a las demás en el Carmelo, así también fuiste tú la primera en penetrar los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces tú me llamaste y comprendí. Comprendí en qué consistía la verdadera gloria. Aquel cuyo reino no es de este mundo me hizo ver que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorada y tenida en nada, en cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo. Sí, yo quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviera verdaderamente escondido y que nadie en la tierra me reconociese. Tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Qué misericordioso es el camino por donde me ha llevado siempre Dios. Nunca me ha hecho desear algo que luego no me haya concedido. Por eso su cáliz amargo siempre me ha parecido delicioso. Pasadas las fiestas radiantes del mes de mayo, las fiestas de la profesión y de la toma de velo de nuestra querida María, la mayor de la familia, a quien la más pequeña tuvo la dicha de coronar el día de sus bodas, tenía que visitarnos la tribulación. Ya el año anterior, en el mes de mayo, papá había sufrido un ataque de parálisis en las piernas y la cosa nos preocupó mucho. Pero la fuerte constitución de mi querido rey hizo que se recuperara pronto y nuestros temores desaparecieron. Sin embargo, durante el viaje a Roma notamos más de una vez que se cansaba fácilmente y que no estaba tan alegre como de costumbre. Lo que yo observé, sobre todo, fueron los progresos que papá hacía en la perfección. A ejemplo de San Francisco de Sales, había llegado a dominar su impulsividad natural hasta tal punto que parecía tener el temperamento más dulce del mundo. Las cosas de la tierra apenas parecían rozarle y se sobreponía fácilmente a las contrariedades de la vida. En una palabra, Dios lo inundaba de consuelos. Durante sus visitas diarias al Santísimo, se llenaban con frecuencia los ojos de lágrimas y su rostro reflejaba una dicha celestial. Cuando Leonia salió de la visitación, no se disgustó ni se quejó a Dios porque no hubiera escuchado las oraciones que le había dirigido para obtener la vocación de su querida hija. Hasta fue a buscarla con cierta alegría. Y he aquí con qué fe aceptó papá la separación de su reinecita. Se la anunció en estos términos a sus amigos de Alezón. Queridísimos amigos, Teresa, mi reinecita, entró ayer en el Carmelo. Solo Dios puede exigir tal sacrificio. No me tengan lástima, pues mi corazón rebosa de alegría. Había llegado la hora de que un servidor tan fiel recibiera el premio de sus trabajos, y era justo que su salario fuera parecido al que Dios diera al Rey del Cielo, a su único hijo. Papá acababa de hacer a Dios ofrenda de un altar, y él fue la víctima escondida para ser inmolada en él con el cordero sin mancha. Tú ya conoces, madre querida, nuestras amarguras del mes de junio, y sobre todo las del día 24 del año 1888. Esos recuerdos han quedado demasiado grabados en el fondo de nuestros corazones para que haga falta escribirlos.
cuánto sufrimos, madre querida, y aquello no era más que el principio de nuestra tribulación.